Eh, Vamos a darle la palabra enseguida al doctor ya nombrado, al doctor Jorge Medina Delgadillo, y el tema de su ponencia, o el título más bien, es El mapa de las ciencias según Tomás de Aquino. Bienvenido y adelante. Gracias, Mari Carmen. ¿Se oye y se ve bien todo? Muy bien. Muy bien. Bien, pues pongo el cronómetro. Al igual que la doctora, bueno, primero comienzo agradeciendo a la querida WAP, a todos los anfitriones, a Bitsu por tu ayuda, a mi queridísimo doctor Juan Manuel Campos, profesor y amigo, al doctor Walter Redmond, todos los de aquí nos quitamos el sombrero con él, y por supuesto a la doctora Celina y a los demás colegas y compañeros. Y leeré básicamente algo rápido y unas pinceladas de un trabajo que está en proceso de publicación sobre este tema, ¿no? Es decir, cómo Santo Tomás reconstruye un mapa de ciencias a partir de los comentarios que hizo a las obras de Aristóteles y alguno que otro que diré a continuación. Entonces, trataré de ir poniendo los esquemas, señalar algunas cosas e irme de la manera más ágil posible. Cada comentario a las obras de Aristóteles que realizó Tomás de Aquino, además de contener la clásica exposición de temas y la hermenéutica de sus aporías, contiene también una ordenación del saber científico tratado en ese texto, con sus propios criterios de jerarquización, subordinación, clasificación e interrelación. Si se reúnen todos esos textos epistemológicos, conseguiríamos una especie de cartografía o esquematización tanto de los saberes como de los propios libros que conforman el Corpus Aristotelicum. Este trabajo busca explicitar tal cartografía por medio de la diagramación del orden y la subdivisión de las ciencias en Aristóteles a partir de algunos textos clave, de los proemios a los comentarios de Santo Tomás de Aquino a dichas obras. Eh, en concreto, sabemos que Santo Tomás comentó 12 libros de Aristóteles: la física, sobre el cielo, sobre la generación y corrupción, meteorológicos, metafísica, el de ánima, sobre el sentido y la sensación, memoria y reminiscencia, sobre la interpretación o perihermeneias, analíticos posteriores, ética y política. La exposición o esquematización que haré de la ordenación tomista tiene dos partes. La primera, ¿cuál es el criterio de ordenación? Y la segunda, digamos, ¿cómo se aplica este criterio de ordenación para subdividir las ciencias? Si les parece, comenzamos con la primera división que hace. La primera división o ordenación que Tomás de Aquino hace, la ven a la izquierda de sus pantallas, toma como criterio el hecho de que para él ciencia es ordenar, o bien un tratamiento ordenado, racional. Esto sobre todo lo tiene en el premio al de Caelo y a la ética, ¿no? La ciencia es un proceso ordenado, o bien que es propio de la razón humana ordenar. Y por supuesto, en el comentario, en el proemio al comentario de la ética, Santo Tomás regala un párrafo muy interesante, ¿no? Donde él dice que hay un cuádruple orden de la razón. Y por tanto, pues habría cuatro posibles ciencias, ¿no? El primero es de los actos de la razón. El primer acto de ordenamiento de la razón es la contemplación de un orden que no depende de ella. Es decir, de un orden natural que está allí afuera, ¿no? Y, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos, las cualidades físicas, la química, ¿no? Y esto da pie a entender que hay ciencias especulativas que contemplan orden que ya está ahí. El segundo es el orden que recae sobre sí misma, es decir, el ordenar su propio pensamiento y su estructura, y ahí estarían todas las ciencias lógicas, si me permiten, o la filosofía racional. El tercer tipo de orden sería el ordenamiento que el ser humano hace sobre sus actos libres y voluntarios. En el sentido estarían todas las ciencias morales o las disciplinas morales. Y por último, el orden en las producciones humanas, ¿no? Las technai, como decían los griegos, las artes, las ciencias mecánicas, lo que después la época medieval desarrolló, eso Alcuino de York lo sabemos, lo desarrolló mucho, ¿no? Todas las partes mecánicas o técnicas. Estarían esto cuádruple orden. Entonces, a partir de tres proemios podríamos establecer que si ciencia es orden y hay un cuádruple ordenamiento, habría cuatro grandes categorías o grupos de ciencias. Comencemos a subdividir el primero de estos órdenes, que es las ciencias especulativas. Cuando Tomás ordena las ciencias especulativas,
En concreto tomo dos proemios, el proemio al comentario de la física y el proemio al de sensu e sensato. Eh, Él, digamos, toma un criterio que es, vamos a decir, el acto de la contemplación, el acto común de la contemplación, se logra por abstracción, es decir, contemplamos abstrayendo. Y la abstracción, sabemos, se puede dividir en tres tipos. Lo tienen a la derecha, ¿no? La abstracción, digamos, de realidades que dependen de la materia para existir y también para ser imaginadas o pensadas, de realidades que dependen de la materia para existir, pero no, pero pueden ser pensadas, ¿no? O sea, a nivel racional, secundum rationem, pueden ser imaginadas o pensadas, como estaría la matemática. En el primer caso estaría toda la filosofía de la naturaleza o las ciencias físicas. Y en el tercer caso, las realidades que o no existen con materia y por tanto pueden ser pensadas sin materia, o bien existen como transcategorialmente, se dan en ciertas realidades materialmente y en otras no. Por ejemplo, la actualidad o el acto, que puede pertenecerse a realidades inmateriales como un Dios o en realidades materiales como una piedra. Bien, entonces, digamos, con estas tres análisis de los actos de la razón o niveles de la razón, podríamos dividir a su vez o subdividir las ciencias especulativas en tres grandes grupos: las ciencias metafísicas, las matemáticas y, por supuesto, todas las ciencias de filosofía de la naturaleza. Si les parece, voy a saltarme un par de hojas. En el escrito final, que habrá de esto, pues están todas las citas y algunas derivaciones que se hacen de lo mismo. Voy a ir a hacer un zoom a las ciencias físicas o de filosofía de la naturaleza. Es un poco más complicado, pero creo que se va poniendo más interesante la propuesta de Santo Tomás. Dentro de las ciencias especulativas, la física o la filosofía de la naturaleza también tiene su subdivisión. Se mencionó anteriormente que este estudia los entes físicos que dependen de la materia tanto en el ser como en la razón. Es decir, que no pueden existir ni ser pensados sin cuerpo. Y como según Santo Tomás, para el proceder científico debe estudiarse primero lo común y después lo que no es común, digamos, tiene que dedicar, debe haber una parte, una división de la física que estudie lo común a todo. Y lo común a todo es el ente móvil. Y para él, Aristóteles en su física trata esto, pero también la ciencia física debe tratar sobre esto, ¿no? Sobre lo común, sobre el movimiento, el hecho del ente móvil. Ahora bien, tenemos la física de Aristóteles, que trata sobre lo común, que es el ente móvil, y luego tendríamos los tipos de movimiento. Si se fijan, hay cuatro tipos de movimiento en la pantalla, ¿no? El local, las transmutaciones, el movimiento de los mixtos inanimados y, por supuesto, el movimiento de los animados. ¿Cuál es el criterio en que Santo Tomás entiende que debe haber esta subdivisión y, por tanto, este ordenamiento de los saberes físicos o de la filosofía de la naturaleza? Pues partirá, digamos, de lo universal a lo particular. Es el mismo criterio, de lo común a lo específico. Solo que, digamos, si podemos decir que el ente móvil es lo común y universal, cuando hablamos de tipos de movimiento, tenemos que preguntarnos cuál es el movimiento específico que es común a todos los entes móviles. Y sabemos por la astronomía de la época, ¿no? Y sobre todo de la edad de Aristóteles, el movimiento local, el desplazamiento, es el común a los entes supralunares que a los sublunares. Mientras que, por ejemplo, la generación y la corrupción solo es propio, es un cambio o movimiento propio del mundo sublunar, por tanto, ya no es tan común. Entonces, lo que tiene en común el cielo y la tierra es el movimiento local. Los astros se mueven, se desplazan de un punto A un punto B. Por tanto, al estudiar el Periuranú de Aristóteles, el de Caelo, lo que hace Santo Tomás es establecer con ese estudio el movimiento local que será común a todos los de abajo. Por tanto, no es que los de abajo, por ejemplo, un ente animado, un perro, no tenga desplazamiento local, sino que al estudiar la astronomía ya estudiamos un elemento presente en casi todos los demás movimientos. Entonces irá como de manera degradada, si ustedes me lo permiten, o de lo universal a lo particular, siendo lo particular un consolidado de todos los tipos anteriores de movimiento. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? No son especies distintas, sino que el último de los movimientos conlleva los anteriores.
Tenemos las transmutaciones, sabemos para la más fuerte es que el ente se cree y se destruye, y esto lo ve en el libro de Generación y Corrupción. Pero entonces, para Santo Tomás debe haber una parte de la física que hable de la creación y la destrucción de los entes. Y por supuesto están las alteraciones. En los entes vivos nos queda claro la alteración porque es crecimiento, como decían los tratados biológicos de Aristóteles, pero la auxesis. Pero en realidad hay otro tipo de alteraciones, como el cambio de color, el cambio de temperatura, ciertos temas de crecimiento o de crecimiento material que no implican un cambio sustancial, como el paso de una forma a otra, que sería generación y corrupción. Y para esto, Santo Tomás piensa que los meteorológicos cumplen esa función. Por tanto, si vamos viendo, al estudiar toda la astronomía, comprenderíamos el movimiento local. Generación y corrupción, el paso de la génesis y la destrucción de los entes. En los meteoros, no solo a colación de los meteoros estudiaríamos la alteración que es propio de ellos hacia abajo y así sucesivamente. Bien, el tema de los minerales, Santo Tomás nunca comentó un tratado de minerales de Aristóteles, pero él dice, bueno, los tratados de minerales entrarían en esta parte, algo así, una suerte de química básica, y vendría la biología, es decir, el movimiento de los seres que tienen vida. Y volveríamos a establecer un criterio semejante, es decir, de lo común a lo particular, pasando por lo transcategorial, ¿no? Transcategorial sería algo que no es propio y exclusivo de un género o de una especie, sino involucra a varios, pero no a todos. Por así decirlo, podríamos decir que la vista es transcategorial a los animales, porque hay animales sin vista, como las ostras o las almejas. Entonces, no es trascendental, no es para todos los géneros, pero tampoco es solo particular, propio y exclusivo de un género. Entonces, digamos, va así, ¿no? De lo trascendental o genérico o común, para ser más correctos con el nombre que da Santo Tomás, a lo transcategorial y a lo específico. Pasamos a otra subdivisión. Si nosotros tomamos las ciencias de la vida, que serían una subespecie, o la biología sería una especie de subdivisión de la física o de los entes móviles, tendríamos algo así como que un estudio genérico de lo común a todos los vivientes, que sería su propio principio vital. Pues, para Santo Tomás, el de ánima de Aristóteles cumple esta función, dar lo común genérico, al menos de ánima primer libro, ¿no? Y después, aunque de ánima tiene el libro 2 que sería la sensación, y el libro 3 la racionalidad, para Santo Tomás, digamos, el estudio más específico de la sensación o lo común o lo transgenérico a las especies de animales se vería en Sensu es sensato, y Perifitón y otros libros biológicos de Aristóteles cumplirían el cometido del desarrollo de las particularidades de cada una de los tipos o especies de vivientes, en este caso, tanto divididos como plantas como animales. Santo Tomás llegó a ser en el Proemio de Censo Sensato un árbol muy grande de las subdivisiones que tendrían plantas y animales. No lo voy a poner aquí, pero vale la pena ese tipo ese proemio, porque daría luces de que también Santo Tomás, aunque no haya comentado los tratados biológicos, tenía clara una subdivisión que podría haber dentro de una botánica y una zoología, ¿no? Nada más para aclarar. Con estados intermedios comunes o transcategoriales, por ejemplo, la vigilia y otros estados vitales que no son del todo universales, pero tampoco son exclusivos de una de las especies. Voy avanzando a la tercera de las ramas. ¿Se acuerdan que estaba pues, la metafísica, después la física, después la lógica y luego la moral? Entonces, la lógica la tienen aquí. El criterio que usa Santo Tomás para dividir la lógica son las operaciones del intelecto. El primer árbol que tienen arriba, sabemos que las tres operaciones del intelecto son de la captación de los simples o las ideas, ¿no? Los indivisibles, le llaman otros textos, cuando se dividen y se juntan los indivisibles, que sería el juicio, y por supuesto cuando pasamos de lo desconocido a lo conocido, que es el razonamiento. Entonces, va ordenando todos
textos de Aristóteles. Recordemos que esto no solo es una comprensión de el mapa de las ciencias, sino el mapa de las obras de Aristóteles. En los proemios, Santo Tomás va ordenando todos los saberes de Aristóteles, no de una manera consecutiva, sino arbórea, que es la que estamos presentando. Entonces, las categorías de Aristóteles formarían parte del primer cometido, perierme en ellas, o la interpretación en segundo, y en razonamiento se va a abrir, lo abro abajo. Si se fijan, digamos, podríamos decir el silogismo simpliciter, el razonamiento sin más, formalmente considerado, sería analíticos primeros y viene después otro tema. Es decir, bueno, vamos a ordenar los tratados de la lógica por el grado de certeza que engendra el tipo de razonamiento que estamos usando. Por tanto, ¿qué es lo común a todos los razonamientos? La estructura o la forma, analíticos primeros. ¿Qué es lo específico? Bueno, establece un criterio, en este caso la certeza, y ese criterio lo va degradando de mayor a menor. El silogismo demostrativo es el que más certeza engendra. Después viene el probable, que para él, y eso lo ven en Aristóteles, en el primero, en ciencia o demostración, pues analíticos posteriores. El probable en tópicos, el que engendra sospecha en la retórica y el que produce cierta estimación o analogía o metáfora en poética. Y por supuesto, aquel tipo de razonamiento que falla a las reglas tanto formales como materiales de un buen silogismo, pues serían las falacias o los sofismas, que está en elencos sofísticos. Se fijan que Aristóteles, sí, gracias Mari Carmen, se fijan que Aristóteles va a englobar todas las obras de Aristóteles de lógica, incluyendo a retórica y poética. Para Santo Tomás son parte de la lógica aristotélica. Y entramos pues a la última división de ciencias, que serían las ciencias morales. En este caso, el criterio de división de las ciencias morales está en la consideración de la repercusión, bueno, no solo repercusión, de la agencia del acto libre y de la comunidad a la que este acto libre beneficia o perjudica, ¿no? Si son a un nivel individual, tendríamos una monástica. Me llama mucho la atención que se haya tomado este vocablo de las mismas obras de Aristóteles, pero lo rescate Santo Tomás porque entonces quiere decir que sea un nivel individual de la ética y no toda la ética tiene una, por así decirlo, una consideración social. Eh, y a esto le llama ética. Entonces, para él, el proyecto de la ética Nicómaco no comentó la Eudemia ni tampoco los Magna Moralia, pero es como la dimensión individual del obrar moral. En cambio, si vemos el primer efecto que vendría de este actuar moral libre en la primera agrupación más ordinaria, sencilla y común que tenemos todos los seres humanos, que es nuestro hogar, pues para él ahí está el proyecto de económicos, los económicos de Aristóteles, hoy sabemos que probablemente son de un pseudo Aristóteles, pero para Santo Tomás son obras genuinas del Estagirita. Y el tercer nivel, es decir, donde la acción colectiva, la agrupación civil es el destino mismo de la acción libre, se vería en la política. Y tendríamos, por tanto, prácticamente todas las ciencias. Aquí voy concluyendo. Si se fijan, nada más quise hacer un excurso a mero arriba. Si logran ver el mapa, ya no es en un proemio al comentario de Aristóteles, ¿no? Sino es en un parágrafo del de Potentia Dei, aunque también viene las sentencias, el comentario de las sentencias de Pedro Lombardo. Para Santo Tomás la sabiduría es de dos tipos, ¿no? La sabiduría increada revelada, que sería la ciencia que se dedicaría a esa sería la teología, y por supuesto la sabiduría humana, o lo que llamamos metafísica, que ahí está el texto de Aristóteles de la metafísica. Pongo en cursiva el ordenamiento de los textos de Aristóteles, pero y dentro de un paréntesis, pero afuera del paréntesis, la ciencia o segmento de la ciencia o saber que correspondería a ese texto de Aristóteles. Y tendríamos así, pues, que hay ciencias especulativas, una parte de sofía o sabiduría, y entonces vendría la teología y la metafísica, la parte matemática por su nivel de abstracción y todas las ciencias matemáticas que serían arborescentes aquí, y por supuesto toda la filosofía de la naturaleza que tendría una parte común, llamada ahora sí física, y por los tipos de movimiento tendríamos una suerte de astronomía, una ciencia sobre lo que nace y perece, una ciencia sobre las alteraciones,
Y por supuesto toda la biología, que tendría algo común, es como una filosofía biológica o una biología general, y algo un poco más específico y, vamos a decir, transversal, sin ser universal. En este caso, sensaciones, sentidos, percepciones. Podríamos nosotros establecer algunas cosas aquí comunes entre biología y psicología. Y ya en específico, las ciencias, tanto botánicas como zoológicas, que se arborecerían en esa sección. Vendría después las ciencias que tratan sobre la razón humana, un poco como Hegel, se fijan ahí la división, pero esto de la lógica habría que entender que casi se expande a cosas de teoría del conocimiento, de la comunicación e incluso pues temas de persuasión, retórica y poética que se meterían en varias artes, pero también lo que hoy se denomina después de Perelman, lógicas informales, hasta mercadotecnia podría ir ahí, ¿no? Por último, ya las ciencias morales o del comportamiento siguen el mismo orden, no habría que hacer más, ¿no? Una ética, una doméstica y una política. Y, por supuesto, todo el árbol de ciencias mecánicas, que no lo desarrolló Tomás de Aquino, pero que otros autores lo tienen. Y más o menos esta sería la propuesta de visión general. Bien, pues concluyo y espero sirva esto.